Saludos, bienvenidos familia, gente en la roca. Qué bueno que están conectados con nosotros el día de hoy en reunión online, campus online. Y aquí en reunión presencial estamos celebrando en grande Día de Niño, todo lo que es la alabanza y la celebración, ayudas, están apoyando el Ministerio de Niños de la Roca. Hubo disfraces, botargas, canciones a lo grande para este gran día de celebración el día de hoy. También queremos dar gracias a Dios por todos que están presentes aquí en reunión presencial, los que están apoyando, sirviendo y también todos aquellos que salieron el día de ayer en el equipo de evangelismo, Misión Compasión, porque la iglesia recibimos donativo de zapatos, juguetes y cosas especiales para bendecir a los niños con bajos recursos y a las familias con bajos recursos. Y el día de ayer salieron para buscar a las personas en Misión Compasión, los que están en transición en la ciudad, los migrantes, etcétera, que están caminando, fueron a buscar personas y bendecieron, compartieron el evangelio, también un gran regalo y bendición. Y quiero dar un aviso para toda la iglesia. Esta misión Compasión va a continuar esta siguiente semana con Grupo Norte. Vamos a hacer un evento de evangelismo allá en Grupo Norte. Entonces, conéctate con lo que la iglesia está haciendo. Vamos a bendecir a las comunidades, vamos a seguir avanzando y mostrar el amor de Cristo Jesús, compartiendo nuestra fe y la bendición para las demás personas. Si quieres formar parte del equipo, acércate con alguien en el equipo de liderazgo o los líderes de grupo que están allá y que están presentes, pero se puede comunicar con ellos para que puedas formar parte del gran equipo que vamos avanzando. Y hoy quiero concluir ese gran tiempo que estamos juntos esta semana con nuestra serie Hombres de Montaña, y vamos a hablar acerca de otro hombre de montaña que subió a la montaña para recibir la palabra y la promesa de Dios. Estas semanas estamos hablando del hombre de montaña Elías. Hablamos de él, lo que Dios hizo a través de Elías la semana pasada. Moisés, indirectamente hablamos también de Josué, la fe de Josué, la obediencia de Josué. Pero hay otro hombre de montaña que después de obedecer y creer en Dios, no solamente se convirtió en un hombre de fe, pero en el hombre ejemplar para cada uno de nosotros que pertenecemos a la fe cristiana y ponemos nuestra fe en Jesús. Aunque en este ejemplo que vamos leyendo el día de hoy no subió el mismo montaña del monte Sinaí, pero subió a una montaña en la tierra de Moriah. Estamos hablando el día de hoy de Abraham, un hombre muy, muy popular con términos bíblicos en las historias bíblicas, la cual que vamos aprendiendo de él desde pequeños, muchos de nosotros. Pero quiero dar un énfasis en la historia de Abraham, en las promesas que Dios entregó a él, y cómo él y alguien más con él se convirtieron en personas ejemplares de fe y obediencia. Quiero invitarles que tengan un estudio personal de Génesis capítulo 22. Génesis 22, versículos 1 al 19. En Génesis 22, de 1 al 19, vas a ver la historia de Abraham. Ahora estamos después que Abraham recibe una promesa por parte de Dios que va a tener un hijo. Y es muy interesante y muy importante que vemos esa parte de la historia. ¿Por qué? Porque Abraham salió de su tierra, fue caminando en obediencia hacia Dios, y él junto con su esposa Sara recibe la bendición de Dios para tener un hijo. Pero ellos ya son mayores de edad, ellos son muy grandes de edad, y su esposa Sara es estéril. Pasa un milagro, para cortar un poquito de una historia larga, pasa un milagro, ella se queda encinta, ella da luz a un hijo y le pone su nombre Isaac. Y ahora estamos en versículo 1, vamos a leer 1 y 3, capítulo 22 de Génesis. Dice la palabra: sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó: Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma ahora a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces aquí vemos algo muy distinto. Este gran milagro que pasa en la vida de Abraham y Sara, y
tuvieron este hijo, lo cual que no pueden tener hijos. Y Dios ahora lo pide a Abraham que lo lleve a la montaña y lo da como sacrificio. O sea, que mata a su hijo como una ofrenda al Señor. Recuerda que están en tiempos distintos que los nuestros, que en la antigüedad, que tiene que ofrecer una ofrenda a Dios, un sacrificio comúnmente era de un animal para que haya un derrame de sangre, para que se purifiquen los pecados. Pero en lugar de un animal, comúnmente era un cordero, Dios pide ahora que Abraham entrega a su propio hijo, quien es Isaac. ¿Ok? Necesitamos entender lo que está pasando aquí. Recuerda la promesa que Dios dio a Abraham. La promesa que Dios dio a Abraham, puedes verlo en Génesis 22, 17. Hay un recordatorio de ello que Dios habla a Abraham, que dice que tú serás padre de muchas naciones y tus hijos serán como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Entonces, Isaac es el primer vistazo de esa gran promesa, lo cual que Dios dio a Abraham. No puedo tener hijos, ahora ya tienes un hijo y tus hijos van a ser como las estrellas del mar, pero ahora quiero que tú entregas a tu hijo a mí y que lo mates. Oye, eso es algo extremo. Vamos a poner una pausa aquí. Tú vas a decir, ok, tal vez has escuchado la historia anteriormente, pero si no, estás ahora diciendo, ahora pensando, ¿y eso qué? ¿Qué onda con eso? Estamos celebrando el Día del Niño y ahora estás hablando de un hombre que va a matar a su hijo. La pregunta clave que yo tengo, y lo he dado muchas veces en mi vida, pero es importante que lo vamos dando enfoque el día de hoy, es lo siguiente. ¿Por qué Dios pide que Abraham ofrece a su propio hijo como sacrificio? ¿Por qué Dios pide que Abraham entregue a su hijo como una ofrenda, como un sacrificio sobre un altar? Eso es muy extremo, ¿no? ¿Cómo un Dios de amor va a pedir que un papá entregue a su único hijo para que se pueda liberar el pueblo, liberar a sí y su familia del pecado? Para entender el contexto de lo que está pasando aquí, podemos ver, si estudiamos la vida de Abraham y la historia de su familia y de dónde salió, podemos ver que el contexto de lo que Dios Jehová está pidiendo a Abraham no es tan extremo como es para ti y para mí. ¿Por qué dices eso? Porque si leemos la Biblia dice que Abraham fue llamado por Dios de salir de las tierras de sus antepasados, salir y dejar atrás su papá, su familia y hacer una separación. Hemos hablado de eso en la serie de que tocamos hace unos meses acerca de la familia. Dios pide que se pone tierra entre él y su familia y va y crea una separación. Va saliendo de la tierra de Ur. Tú puedes ver Génesis 15, versículo 7, cuando Dios habla a Abraham y le pide que sale de las tierras de Ur y va separándose de esas costumbres. Ahora, si tú entiendes y ves la historia de lo que pasa y cómo era la tierra de Ur, encontrarás lo siguiente. La tierra de Ur estaba bajo el gobierno de los caldeos. Era una región de los cananeos. Y los cananeos era un pueblo que eran politeístas, que quiere decir que adoraban varios y múltiples dioses. Y por lo cual de muchos de esos dioses, varios de ellos exigían de su pueblo, de sus seguidores, y requieren sacrificios humanos para complacerlos. ¿Ok? Y el profeta Jeremías habla de ello, puedes verlo en Jeremías 19, versículo 5, y también Moisés habla de eso también después en Deuteronomio 12, versículos 12 al 31 adelante. Dice un ejemplo aquí donde escribe y habla de los cananeos y los sacrificios o los holocaustos que ellos hicieron como pueblo. Dice, no tratas así al Señor tu Dios, porque ellos hicieron con sus dioses todo lo que es repugnante y que el Señor aborrece. Incluso, fíjate lo que dice, incluso lanzaban al fuego a sus hijos y a sus hijas como ofrenda a sus dioses.
Y ahora está hablando de eso en un futuro que no deben vivir como los cananeos. Pero eso es el pueblo y las costumbres de donde Abraham salió y su separación. Entonces ahora estamos en un contexto donde Abraham está adorando al único Dios. Él deja los costumbres de su pueblo, de sus antepasados, que adoraban varios dioses, y Abraham escoge a adorar un solo Dios, quien es Dios Yahweh, Dios Jehová. Entonces, él está ahora buscando a Dios. Entonces, vemos que Abraham creció en una cultura donde sacrificar a un hijo, a una hija, a un Dios, era algo común. Era algo horrendo, pero era una costumbre del pueblo de donde él salió. Y no dice la Biblia eso, pero si tú estudias culturalmente de donde salió él, es muy probable a lo largo de su vida vio sacrificios humanos, vio que niños, bebés fueron como una ofrenda en el fuego para esos dioses ajenos. A varios, no tengo tiempo para hablar de cada uno de ellos. Incluso Abraham es muy probable que él o junto con miembros de su familia participaban en esos rituales. Y yo leí de un teólogo que decía, o puede ser probable también que uno de los hermanos pequeños o algún familiar fueron sacrificados como bebé en la familia de Abraham. Eso es algo muy grave, pero es algo muy, muy interesante. Pero algo que tenemos que notar pero Isaac no. Para Abraham era algo común que le experimentaba culturalmente en su pasado, pero vemos la fe de Isaac, pero vemos aquí que Isaac no, porque Isaac es un niño ahora viviendo bajo un nuevo pacto con Dios a través de la vida, el compromiso que tiene Abraham con Dios Jehová. Continuamos leyendo, versículos 3 al 5. Al día siguiente, Abraham se levantó, le puso en la arbarda a su asno y se llevó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se dispuso a ir al lugar que Dios le dijo. 3 días después, Abraham levantó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno, y el niño y yo iremos hasta este lugar. Ahí adoraremos y luego volveremos aquí mismo. Ahora, vemos un papá que sale de viaje con su hijo, le dice, hijo, vamos a ir a un paseo. Se pone las cosas sobre el asno, corta leña, se pone sobre el asno y va caminando hacia ese lugar. Por 3 días con uno de sus siervos. Y ahora dice a sus siervos, quédate aquí con el burro y nosotros vamos a llevar esas cosas allá, vamos a subir a la montaña. Y punto aparte, estaba meditando en la historia y digo, ¿y su mamá? ¿Su esposa? ¿Y dónde está Sara en todo eso? ¿Sí? No hay mención de ella aquí. Para mí eso fue como curioso. Entonces, pues yo puedo entender por qué tal vez Abraham tenía un entendido con ella, era algo común que van a hacer sacrificios con Dios. Eso vemos en la historia de Abraham, que lo hizo varias veces. Y a lo largo de la vida de Isaac, ellos paseaban tiempo en el campo, se subieron al cerro comúnmente antes, porque aquí no vemos que es algo como extraordinario que van realizando esa obra. Y no hay Sara como preguntando, ¿a dónde van y qué van a hacer? Y imagínate si ahí se preguntó o tiene que explicarse, ¿no? Oye, mi amor, ahorita vengo. Recuerda que el niño que Dios nos dio, ese niño de milagro que Dios nos dio, pues el niño y yo vamos a subir al monte y lo voy a sacrificar al Señor. No te preocupes, mi amor, no, todo está bien porque Dios me dijo. No, pues, ¿qué va a decir, no? Pues entonces yo veo que pues, después de tantos años de matrimonio tienen un entender, no sé, un compromiso entre ellos, que mejor sin palabras y él dice, pues yo voy con el niño y vamos a ir a un paseo. Bueno, no sé. Entonces versículo 6 al 8. Y tomó Abraham la leña del holocausto y le echó sobre Isaac.
su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y juntos siguieron caminando. Entonces, fíjate, el niño no es tonto, es bien atento a las cosas y él ve lo que está pasando con su papá. Entonces ve, un niño, dice que Isaac tenía entre 6 y 7 años aproximadamente. Está cargando la leña porque se van a quemar el holocausto, va a ser una ofrenda. ¿Ok? Entonces él está cargando la leña y versículo 7 dice, entonces Isaac le habló a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. En hebreo dice, oye papi, ¿no? Y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac dijo, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Bien abusado, ¿no? Versículo 8. Y Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Entonces, juntos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó ahí un altar. Luego acomodó la leña y atando a Isaac su hijo, le puso en el altar sobre la leña. Entonces extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ok, ahora la historia se pone muy interesante. ¿Okay? Si seguimos leyendo, y por todos que veo como medios nerviosos, ¡ay, qué va a pasar! Muchos de nosotros ya sabemos la historia, pero los que no han escuchado la historia, no pasa nada, el niño no se muere ahí en este momento. ¡Ay, gracias a Dios! ¿No? Si tú sigues leyendo versículos 11 al 19, Dios manda un ángel y dice, no, Abraham, quédate ahí, ya no lo hagas. Ahora ya vemos que amas más a Dios que tu propio hijo. Entonces baja el cuchillo y Abraham levanta la mirada y voltea a un lado. Ahí hay atrapado en unos arbustos un cordero. Baja su hijo del lugar, lo libera y sacrifican el cordero y ya regresan y todo está bien y todo está en orden. Como fue la práctica en la cena ese día, ¿no? Oye, ¿y cómo les fue el cerro, mi amor? ¿No? Sara hablando a Isaac. ¿Y cómo les fue? Pues muy interesante, mamá. Pues fíjate que mi papá pues, me ató las manos y los pies y me puso sobre la leña y levantó el cuchillo, pero después me bajó y todo estaba bien. O sea, imagínate, ¿no? ¿Sí? Aquí vemos que Dios da una promesa, Dios pide una entrega, pero Dios tiene una promesa, pero nos lleva por un proceso para ver el cumplimiento de la promesa. Para asegurar que amamos a Dios más que cualquier otra cosa, Él muchas veces nos pide regresar la promesa a Él. Es parte de caminar por fe, ¿sí? Es parte de vivir por fe. Aquí vemos el ejemplo de Abraham que recibe la promesa de Dios, que tú serás padre de muchas naciones. Ahora ya tiene su hijo, pero Dios le pide a él que tiene que entregar a este hijo en un sacrificio al Señor. Y Abraham lo hizo. Y después, más adelante, en la palabra de Dios, en el libro de Hebreos, dice que lo contó como justicia su fe. Y Abraham se convirtió y se cumplió la promesa del Señor en su vida, aunque no lo vio a lo largo de su vida terrenal. Pero ahora cada persona que ha puesto su fe en la persona de Cristo Jesús se convierte y forma parte de la familia de Dios. Y ahora Abraham se convierte entonces de padre de muchas naciones. ¿Tienes una promesa que Dios te ha dado, pero no lo has visto que se cumple? ¿No está pasando en tu vida? ¿O estás pasando por un tiempo difícil, un momento de incertidumbre? ¿O tú has recibido el llamado, el cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida y por alguna situación, por alguna razón, Dios te ha permitido que estás en stand-by o en una pausa y esa promesa no se ve como que se va a cumplir? Y tú dices, ¿pero por qué? Porque Dios quiere asegurar que amas más a Él que a tu ministerio, que tu oficio, que la bendición o la promesa, la misma promesa que Dios te ha dado. Así es como está pasando en la vida en este momento de Abraham. Eso se llama la muerte de la promesa.
Sí, tengo toda una serie que hemos hablado de eso a través de los años. Puedes buscarlo en el canal de YouTube, también en la página web. La serie se llama Muerte de la Promesa, pero es el proceso de caminar y vivir por fe. Y tiene que morir la promesa para que Dios pueda soplar vida en ello y resucitarlo, para que pueda asegurar que realmente estás dispuesta a entregarle todo. Así es la vida que Dios nos ha llamado a vivir por fe. Entonces yo los exhorto, yo los animo el día de hoy. Asegúrate que buscas y honras el rostro de Dios y buscas el carácter de Dios, la persona de Dios, que tienes un encuentro con su presencia, que estás buscando a la persona del Espíritu Santo, tener relación con Él, en lugar de vivir buscando la promesa o la bendición de Dios. Entonces, como regresando a la historia de Abraham, lo que vemos aquí, como hemos dicho, que realizar un sacrificio humano es algo que Abraham ha visto antes. Claro que sí, va a ser difícil para él. Yo no puedo imaginar cómo es entregar a tu propio hijo y llegar a este momento que lo prepara la leña, prepara todo y tiene fuego a un lado y tiene tu hijo atado sobre un altar, levanta el cuchillo y está listo para clavarlo en su corazón. Y el ángel dice, no, espera, no tienes que hacerlo. Era algo familiar para Abraham, de la cultura donde él salió. Tal vez creyendo que ese Dios, Yahweh, ese Dios Jehová, va a ser diferente. Pero si Él me pide, como los otros dioses, Baal, Moloch, como los otros dioses también piden eso, pues también lo voy a entregar. Pero lo que yo quiero dar un énfasis el día de hoy es la fe de Isaac. Tal vez para Abraham era algo común realizar un sacrificio así, pero para Isaac no. Él creció bajo normas diferentes. Para él, un sacrificio, un holocausto, era un animal. Y yo creo que lo vio a su padre realizar esa ofrenda o un holocausto múltiples veces a lo largo de su vida, aunque es un niño pequeño. ¿Por qué? Porque él llega a preguntar, oye papi, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Por qué un niño va a preguntar eso? Porque comúnmente, lógicamente, lo que yo entiendo es porque es algo que él ha visto. Su padre lo enseñó. Recordamos la historia de Abraham, que Dios pidió que va a partir el animal en dos y en medio de la sangre, que Abraham caminó dentro de esas partes del animal sobre la sangre, y eso era pacto, el antiguo pacto que él tenía con Dios. Entonces uno puede entender que a esos 6, 7, 8 años que está criando a su hijo, enseñándole cómo buscar a Jehová, cómo adorar a Jehová, cómo orar a Yahweh, cómo es dar alabanza y entregar su corazón a ese Dios, el único Dios, lo cual que Abraham estaba adorando. Dejó a su familia atrás. Entonces, ¿qué va a hacer Abraham? Va a asegurar que su hijo entiende que hay un solo Dios y hay que adorar solamente a Él. Entonces yo como papá pensando, pues va educando a su hijo, enseñándole cómo adorar y haciendo repaso de las cosas anteriormente que él hizo con Dios para que su hijo también pueda entender lo mismo. Suena lógico, ¿no? Yo creo que es por esa razón, en la inocencia de Isaac, pide y dice, ¿pero dónde está el cordero? Es grande, no quiero menospreciar lo que hizo Abraham. Y por causa de ello, Dios lo convirtió en un padre de las naciones. Por causa de caminar por fe, Dios lo convirtió en la patriarca de lo que es hoy día nuestra fe en Cristo Jesús. Pero yo quiero que vemos la fe de Isaac, la fe de este niño. Yo he escuchado la historia tantas veces en mi vida, pero meditando en esa serie, Hombres de Montaña, estaba meditando, como vimos la semana pasada de Josué, que acompañaba a Moisés. Yo estaba pensando y meditando de hace un mes, ¿cómo era el corazón de Isaac? De obediente
y cómo era su fe y confianza en su padre de pasar por ese momento y vivir por fe, caminar por fe. La fe de un niño, una fe extraordinaria, una fe tan puro, tan sencillo, que era, voy a caminar con mi papá y vamos a realizar lo que él dijo. Porque confiaba totalmente en su padre, ¿sí? Esa gran fe de Isaac. ¿Cómo era la fe de Isaac? Primero, vemos que fue caminando obedientemente al cerro con su papá. Dice la palabra de Dios que fueron caminando por 3 días. Yo no sé, tú tienes hijos o tienes tiempo caminando con hijos, pero yo me recuerdo, aunque Jonathan y Rebeca no se quejaba cuando vamos viajando, porque desde pequeños los enseñábamos y vamos de viajes largos de aquí manejando a Estados Unidos y etcétera, horas y horas y días. Me recuerdo una vez que estaba bien pequeño, estaban sus asientos ahí en la camioneta y atrás, y fuimos manejando 3, 4 horas y bajamos ahí en un lugar para ir al baño y comprar unas botanas y cosas así. Me recuerdo, Rebeca estaba ahí conectada en su silla y dice, ya, como que ya bájame de aquí, ya sácame de aquí, ¿no? Y la bajamos y fuimos al baño, fuimos al parquecito ahí, un lugar para descanso, ¿no? En la carretera, fuimos caminando un parquecito y así. Y luego regresamos al carro y voy subiéndolos en sus asientos para conectarlos así. Y dice, no, ya no quiero. Y digo, ya, vamos a ir a ver a grandma, vamos a ir a viajar, tranquila, todo va a estar bien. Bueno, decía, ¿no? Ahora Isaac está caminando con su papá, tardaron 3 días caminando al lugar, ¿sí? Aunque no entendía el plan, no sabía lo que iban a hacer, pero caminando con su papá, el burro y los 2 siervos que estaban con él. Llegan a un lugar y después el papá se voltea a los siervos, quédate aquí con el asno. Baja la leña del burro y dice, hijo, vente. Y dice que le echó, versículo 6 dice, y le echó encima al niño, porque recuerda, Abraham es grande de edad, a lo mejor tiene un bastón, está caminando, agitado por el caminar y ahora van a subir el cerro. Entonces, echa la leña sobre el niño. Hijo, vas a cargar eso. Ahora, sígueme, vámonos. Entonces, no solamente era caminar y después llegar a un destino, ahora tengo que cargar esas cosas y voy subiendo más con mi papá. ¿Sí? Aquí vemos un ejemplo de la fe de Isaac, como es un ejemplo de Cristo mismo. ¿Sí? Cristo cargó su propio madero. Isaac está cargando la leña. No sabe qué es la leña que va a hacer para el sacrificio, pero está cargando con la madera que se va a convertir en el altar de su sacrificio, igual como lo hizo Cristo. Ambos, Isaac y Cristo, fueron hijos únicos y ambos descendientes de Abraham. Y después, subiendo al monte, su papá dice, pásame eso, hijo. Y se construye un altar y se pone la leña encima, tiene el fuego a un mano, al lado. Dice, oye, hijo, vente. Lo toma sus manos, o sea, la historia nomás lo cuenta, pero piensa lo que está pasando. Yo veo como una película en mi mente. Oye, hijo, vente, dame tus manos. Y agarra y las amarra. Siéntate, hijo, dame tus pies. Y las amarra. El niño ahí, viene su papá, atarlo con una cuerda o con algo, ¿no? Y lo da tal vez vueltas alrededor de su cuerpito. Y está así. Y lo levanta y lo acuesta en el altar. Y con fuego en la mano, porque lo que hacían era derramar sangre y rociar la sangre en el altar y después quemarlo para que sea una fragancia, un holocausto al Señor. Entonces está con el fuego, está con el cuchillo y su papá está ahí y lo tiene el niño ahí. Y después sacó el cuchillo y lo levanta. Entonces ahora yo estoy mirándolo como que si yo estaba acostado,
ahí está mi papá, ya tengo mis manos y mis pies, mi cuerpito está atado. Estoy mirando hacia arriba y veo que mi papá se levanta un cuchillo para matarme. ¿Y sabes qué es muy impresionante de esa parte de la historia? Que el niño se quedó ahí. No se brincó, no se volteó, no se movió a bajarse de ese lugar. Fe de Isaac, fe de un niño, era una confianza total en su papá. Mi papá me dijo, no te preocupes, hijo. Dios va a dar una provisión. Aunque las circunstancias están mostrando algo totalmente diferente, aún yo no veo un cordero, aún yo no entiendo eso. Esas cosas atando mis manos, mis pies, me duele. Estoy bien cansado de caminar, pero ahora yo veo que mi papá me está levantando. Oye, eso parece igual como mi papá lo hacía con los corderos cuando hacía los sacrificios. Ahora lo está haciendo a mí. Mi papá me va a matar. Y el niño se quedó ahí, confiando en su papá. Yo me recuerdo cuando mi hermana, llevamos 13 años, 12 años de edad. Yo soy el mayor, sigue mi hermano y después mi hermanita. Tenemos 12 años entre ella y yo. Y cuando mis papás me pusieron a cuidar a mis hermanos, muchas veces jugábamos de afuera, etcétera. Y nosotros cuando vivimos en el campo tuvimos un árbol grandote ahí. Y mi papá nos regaló una cuerda, esas de las grandotas, gruesas, y mi hermano y yo lo pusimos ahí para que tengamos como un swing. ¿Cómo se dice swing? Columpio. Sí, un columpio, no tenía una llanta, pero hicimos un fuerte y arriba y cosas así. Entonces, cuando yo estaba allá afuera cuidando a mi hermana, por costumbre, porque yo quería que aprendiera a confiar y no tenía miedo de las cosas, ella de chiquita, como de 4 o 5 años, yo lo levantaba y lo puse yo en el árbol. Digo, oye, Sara, ya, vente, brinca. Aquí estoy, brinca. No, me da miedo, no me da miedo. Entonces digo, bueno, entonces te quedas ahí hasta que quieres bajar. No. Entonces yo me voy a salir, ¿no? Y dejarla ahí. Nunca la dejaba ahí. Digo, oye, salta, brinca. Y pum, salta, pum, y la cacho, pum. ¡Ay, ya lo hice! Ok, otra vez, y otra vez. Hasta que ya no tuvo miedo y tenía una confianza total. Lo mismo hizo con mis hijos cuando estaban pequeños. Tiene una de las literas, le dijo, ok, ponte ahí, salta. Cuando vamos al parque, lo subo ahí, los juegos, salta. Eso es la fe de un niño, una confianza total, que yo sé que mi papá, mi hermano, me va a atrapar, me va a cuidar y tiene mi bienestar en mente. No tengo que preocuparme por lo que viene después, porque yo sé que en este momento las cosas van a estar bien. ¿Sí? Y así es la única manera en cómo tú y yo podemos entrar al reino de los cielos. Esa fe de niño, esa mentalidad de confianza total, como Isaac. Yo no entiendo lo que va a pasar. Y después vio la promesa, se cumplió, su papá lo bajó de ahí, Dios habló, baja el cuchillo, se libera el niño, agarran el cordero, atan el cordero, hacen el sacrificio y se cumplió las promesas como Dios dijo. Pero Jesús habla de lo mismo para nosotros. Si nosotros deseamos vivir y caminar conforme los procesos, las promesas, recibir y experimentar lo que Dios tiene para nuestras vidas, tenemos, y la única forma de hacerlo es con la fe como la de Isaac. La fe de un niño. Caminar y vivir por fe, así podemos entrar al reino de los cielos. Jesús dice eso a sus discípulos, Mateo 18, 1 al 5. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Ok, una pausa ahí. En la cultura aquí, lo que tenemos que entender que los niños y también las mujeres eran menospreciados. ¿Sí? Un niño en la cultura hebrea, en la cultura de los judíos, era como una molestia. Entonces, si un niño quiere estar ahí, es como que, ya vete de aquí, ya vete de aquí. La apartamos a su lugar para que no da lata.
Por eso quiero decirle a todos los papás, aquí en esta casa, nunca es una molestia un niño o una niña. Porque Jesús dice en versículo 3, y él dijo, de cierto les digo que si ustedes no cambien y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Eso es culturalmente dinámico en la cultura de Jesús, porque lo que Él está diciendo, que esos reyes, esos fariseos, esas personas que tienen un gran título, un gran currículum que pueden presentar, ellos no son tan grandes como ese pequeño. Como les digo, para nosotros nunca es una molestia. Nosotros en nuestra iglesia no tenemos guardería de niños. Ya, apártalos de ahí arriba para que no dan lata. No. Tenemos clases, lecciones, enseñanzas para ellos para que puedan aprender a su edad, lo que ellos son capaces de entender. Y hay ocasiones, me recuerdo un ejemplo de mi papá, cuando mi papá predicaba, hubo una señora que siempre venía con su bebé. Yo me recuerdo que mi papá estaba predicando una vez y ese bebé estaba llore, era una madre soltera, estaba sola. Y mi papá paró la prédica. Porque las personas ahí, pues la molestia, ese bebé, ese niño, porque esa mujer ya no se vaya, ¿no? Porque en nuestra iglesia donde estaba predicando mi papá era una iglesia pequeña y no tenía clases y como niños de la roca, como nosotros, ¿verdad? Era toda la familia juntos. Y la mujer se puso así sí, me van a decir algo. Frenó su prédica y dijo, quiero que todos escuchen eso. La mamá se moría de vergüenza, ¿no? Y las personas grandes, sí, regáñalo, pastor. Mi papá dijo, eso es hermoso, escuchar ese bebé. Porque quiere decir que el reino de los cielos está avanzando y hay vida aquí en esta iglesia. Y todos que estaban molestos, se agacharon sus cabezas. Y la mamá se sentó en paz y descansó. Si tú no tienes fe como un niño, no verás las promesas de Dios. ¿Y cómo es esa fe? Y quiero terminar con lo siguiente. ¿Cómo podemos tener fe como un niño? Hay dos palabras claves, la cual queremos aprender aquí de lo que dice Jesús, versículo 3 y 4. Primero dice, número 1, cambien y se vuelvan como niños. Esa palabra cambien o cambiar, si ustedes no cambian, la palabra en idioma original quiere decir lo siguiente, dar la vuelta o transformarse. Es muy parecida, no es la misma palabra, pero es muy parecida a la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir cambia la forma en cómo piensas. Cambia la forma en cómo vas analizando las cosas. Aquí dice, cambia y se vuelven como niños. Quiere decir que estás pensando y viviendo de cierta forma y tienes que dar la vuelta y no hacer eso más y ser más como un niño. La segunda palabra, después Jesús dice, y así que cualquiera que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos. La definición de esa palabra, cualquiera que se humille, es lo siguiente. Es básicamente mostrar humildad. Pero si estudiamos la definición aún más profundo, quiere decir eso. La definición completa de esa palabra, que se humille, es eso. Sucede al ser completamente dependiente del Señor, descartando la confianza en uno mismo, o lo que llamamos el autogobernación o autogobierno, y vaciando todo ego carnal. Esto es el proceso de exaltar al Señor como nuestro todo en todo y impulsa el don de su plenitud en nosotros. Lo que Jesús literalmente está diciendo es que no puedes vivir pensando como tú y haciendo las cosas como tú crees que es bueno. Tienes que confiar,
Tienes que racionar las cosas, sí como adulto, pero tienes que confiar como un niño. Dios nos da sabiduría, sí. Dios nos da razonamiento, sí. Pero ¿cuántas veces nuestro razonamiento me lleva a una postura en la presencia de Dios de descartar las cosas que Dios desea hacer? Por eso, muchos adultos no ven y experimentan lo sobrenatural. Jesús literalmente está diciendo, tienes que volver, tienes que cambiar la forma en cómo piensas para que piensas con sencillez, humildad, sencillez de tu corazón y hacer las cosas, de llegar a un punto donde puedes depender totalmente del Señor y confiar que Él es tu todo en todo. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. La pregunta que yo tengo para terminar es lo siguiente. ¿Tienes fe como de Isaac? ¿Tienes fe de caminar con tu autoridad, caminar con tu Padre Celestial, sin entender, sin ver el plan, sin explicación alguna, y caminar solamente porque tu papá, solamente porque tus papás, solamente porque el pastor, solamente porque la autoridad en tu vida te ha invitado a caminar por fe? Aunque no lo entiendes, tú puedes recibirlo. Isaac fue caminando 3 días. Recibió la leña sobre sí mismo que representa como la cruz. Jesús estuvo en la tumba por 3 días, ¿no? Y Isaac lo recibe y en obediencia total permite que su padre lo ate de las manos y los pies, lo sube al altar y ve un cuchillo que está listo para matarlo. La fe de un niño dice, Señor, si tú crees que ese es tu plan perfecto, aquí estoy. Haz lo que quieres hacer conmigo. Yo no voy a pelear. Yo no voy a brincar de este altar. Yo soy un sacrificio vivo. Haz lo que quieres hacer en mi matrimonio. Haz lo que deseas hacer en mi familia. Haz lo que deseas hacer en y con mis finanzas. Los recursos, la bendición que tú me has dado no es nada en comparación de solamente estar en tu presencia. Aquí estoy, Señor. Haz lo que deseas hacer conmigo. ¿Tienes fe de un niño? Yo te invito el día de hoy que confieses a Jesús como tu Salvador, que pones Padre Yahweh, Padre Dios Celestial en el primer lugar y buscamos primeramente su reino y confiamos plenamente y totalmente en Él, porque buenos son los planes que Dios tiene para ti y para mí. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, ese gran día que a través de la sencillez del corazón de los niños podemos ver la alabanza. A través de escuchar este mensaje podemos meditar y pensar en el corazón de Isaac. Queremos ser como tus hijos, Señor. Queremos ser más como Cristo Jesús. Planta en nuestro corazón esta fe de un niño, esta fe de Isaac, que podemos caminar sin preocuparnos, disfrutar la vida. Toda ansiedad se va en el nombre de Cristo Jesús. Todo temor se va ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y ponemos nuestra fe que se libera, un don de fe, un fe sobrenatural, un fe de un niño. Enséñanos, muéstranos tu gloria, Señor. Muéstranos tu reino. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amamos y oramos y decimos, amén, amén. Yo voy a estar orando por cada uno de ustedes. Espero que tengan un excelente día y un gran inicio de semana. Que Dios les bendiga.